buen día, mi nombre es Dulce María Hernández y les hablaré acerca de las condiciones patológicas de la temperatura. Toda temperatura del cuerpo por debajo de 36.5 grados centígrados se conoce como hipotermia. La temperatura por arriba de 37.5 grados se conoce como hipertermia. Con dos modalidades, la febrícula si la temperatura está entre los 37.5 grados y 38, y fiebre si la temperatura sobrepasa los 38 grados. Algunas de las fiebres pueden ser fiebre remitente, que es aquella en que la temperatura sube en cifras cercanas a 40 grados pero desciende en el mismo día y no se llega a los límites normales. Una fiebre intermitente, si la temperatura después de estar en cifras altas desciende el mismo día a valores normales. Una fiebre recurrente que se presenta con leves variaciones durante 5 o 6 días para luego descender a otras cifras normales por otros 5 o 6 días y se vuelve a repetir el ciclo. Una fiebre ondulante. Esta temperatura va aumentando progresivamente al cabo de 6 a 8 días. Desciende también de modo progresivo para volver a repetir el ciclo de ascenso y descenso eternamente. Una fiebre continua se caracteriza porque la temperatura permanece alta de una manera constante con muy pocas fluctuaciones, las cuales son menores de 1 grado centígrado. Una fiebre héctica, que es la que se presenta en grandes oscilaciones con remitencias o intermitencias sin patrón específico. Cuando la fiebre de una enfermedad cede bruscamente, se dice que se resuelve en crisis, y cuando la temperatura tarda algunos días descendiendo lenta progresivamente hasta llegar a lo normal, se dice que es una fiebre con resolución en lisis. Las complicaciones de la fiebre en niños pequeños puede ser que es capaz de desencadenar convulsiones generalizadas tónico-clónicas que ponen en peligro la vida y la integridad neurológica del paciente. Con frecuencia la fiebre ocasiona náuseas y vómitos capaces de complicar aún más con deshidratación y choque al paciente. En niños y con alguna frecuencia en adultos, la temperatura provoca episodios de diarrea sin características especiales que pueden llevar al paciente a diversos grados de deshidratación. Son comunes otros síntomas como la anorexia, cefalea, sed de grado variable, dolor de cuerpo generalizado, dolores musculares e insomnio, o por el contrario, somnolencia y decaimiento. Para la toma de temperatura utilizaremos lo que es un termómetro de mercurio. Procedemos a abrirlo. Antes de utilizarlo debemos desinfectarlo muy bien con alcohol. Verificamos que la línea esté por debajo de los 35 grados e introducimos debajo de la lengua del paciente y esperamos 5 minutos en lo que el mercurio va subiendo. Transcurridos los 5 minutos de tener el termómetro en la boca del paciente, lo retiramos y verificamos dando vueltas en donde se encuentra la línea negra. Acá la vemos en 37.9 grados. La siguiente manera de tomar la temperatura será con un termómetro digital. Al igual que el termómetro de mercurio, debemos desinfectarlo con alcohol. Procedemos a encenderlo y esperamos a que nos indique que está listo para la toma de temperatura. Insertamos y esperamos 1 minuto a que este nos indique que la temperatura ya está lista. Una vez el termómetro nos avise que la temperatura está lista, procedemos a ver y verificar, en este caso, la temperatura es de 38 grados. Pulso caroteideo. Pulso capilar.
Mi nombre es Angie Sabina Zúñiga Duque. En este video voy a explicar cómo se toma el pulso braquial o humeral y el pulso radial. Vamos a empezar con el pulso braquial o humeral, que es el que se ubica en la arteria humeral, en la parte interior del músculo bíceps, en su porción intermedia. Vamos a utilizar 3 dedos y lo vamos a ubicar. Su pulso es normal y de 65. Ahora mostraré cómo se toma el pulso radial. El pulso radial es uno de los más utilizados debido a la comodidad de su acceso, ya que se ubica en la arteria homóloga a 0.5 centímetros de la apófisis estiloides del radio, cerca de la articulación de la muñeca. En este caso, vamos a tomar el pulso radial de los dos lados, del lado izquierdo y del lado derecho, ya que el lado izquierdo toma el pulso radial del lado derecho y el lado derecho toma el pulso radial del lado izquierdo. En este caso se utilizan 2 dedos. Su pulso radial derecho está normal, ya que es de 67. Ahora vamos a proceder con el siguiente.
su pulso radial izquierdo está en frecuencia normal de 60. Gracias. El pulso temporal se toma sobre el área de la sien frente al pabellón auricular. El pulso popliteo se toma en la zona del hueco popliteo, en la zona medial, normalmente con la rodilla flexionada a 30 grados de cúbito prono. Hoy vamos a hablar sobre la presión arterial. ¿Qué es esto? Es la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes arteriales a medida que se contrae y relaja el ventrículo izquierdo. Esta se divide, sus valores oscilan entre las cifras máximas, que la podemos llamar sistólica, y la mínima, que la podemos llamar diastólica. La sistólica es el ingreso de la sangre a las arterias durante la sístole ventricular y la diastólica es el vaciamiento del contenido durante la diástole ventricular. Ahora bien, les voy a enseñar cómo hacerlo manualmente. Coloque el brazalete alrededor del brazo derecho a 2.5 centímetros del pliegue del codo. Localice y palpe de forma sostenida el pulso braquial. Coloque el diafragma del estetoscopio en la marca correspondiente al pulso braquial. Influye la perilla del aparato hasta llegar a 150. Afloje lentamente la válvula de la perilla y observe el descenso de la columna de mercurio o la aguja del manómetro. Identifique el momento en el que aparece el primer sonido, así también cuando cambia de tono o desaparece. Muy bien, buenas noches. Le voy a llevar a cabo su control de parámetros indicados. Por favor, coloque el brazo de esta forma, relájese y comenzaré a evaluar. Muy bien, relájese y mantenga el pulso.
Mi nombre es Lisbeth Daniela Hernández Ruiz y voy a hablar acerca de los estados de conciencia y lenguaje. Cuando está elaborando la historia clínica a través de la entrevista, el clínico va obteniendo resultados que son información en cuanto a ciertos parámetros del paciente, como son de qué manera se desenvuelve, cómo su forma de vestirse, su atención, su conversación, cuáles son las respuestas que él da ante las preguntas que se le formulan. Con todo esto el examinador va haciéndose una imagen acerca del nivel de conciencias, de nivel de inteligencia, nivel educacional y cultura, su estado de ánimo, su carácter y el temperamento de él o la paciente. Cuando hablamos de orientación nos referimos a un grado de vigilia y de orientación en cuanto al ambiente que en ese momento rodea al paciente. Si se le notara algún grado de compromiso en el estado de conciencia del o la paciente, el clínico debe de realizar preguntas que tengan que ver con respuestas en cuanto a orientación, tiempo, espacio y relación personal. ¿A qué nos referimos con esto? En cuanto a relación personal, hacerle preguntas acerca de quién soy yo, si hay alguna enfermera, hacer pregunta quién es ella, si algún paciente, si al paciente le acompaña algún familiar, se le pregunta si reconoce a esa persona. En cuanto a orientación en tiempo, se le pregunta si sabe qué día es hoy, cuál es la fecha de hoy, en qué mes estamos, en qué año estamos. En cuanto a orientación de espacio, se le pregunta si reconoce el área en donde está, si sabe si está en un hospital, en su casa, en la calle, si sabe en qué ciudad vive, entre otras preguntas. En el trabajo clínico, esta determinación de orientación de tiempo, espacio y relación personal se le conoce como OTEP. Para estar conscientes de cuál es el estado de alerta del paciente, también se puede recurrir a movilizar al o la paciente, a tocarla o tocarlo, aplicar pellizcos suaves en el área del abdomen y tórax. Se puede presionar con un dedo en la parte de atrás de las orejas, en el área de la apófisis mastoides, y todo esto pues se evalúan las respuestas que se obtengan. Con todo eso se debe tener mucho cuidado, ya que no se debe dañar al paciente en ningún momento. Los estados de conciencia son determinados por una condición anatómica y funcional del encéfalo, alguna lesión causada en el cerebelo o el tallo encefálico puede provocar una alteración en el estado de conciencia del paciente. Los estados de conciencia son hiperalerta, en este caso casi siempre se nota hiperactividad y casi nunca es por algún daño neurológico. El paciente se encuentra en constante movimiento, habla rápido, está consciente de lo que sucede a su alrededor y se encuentra con somnolencia a pesar de estar exhausto. Puede quejarse de escuchar ruidos y ver luces débiles. Esto se puede ver en estados como el hipertiroidismo. También encontramos lo que es la vigilia, que es cuando la persona se encuentra totalmente consciente de lo que está pasando a su alrededor y puede realizar alguna conversación con cualquier individuo totalmente normal. El síncope es la pérdida momentánea de la conciencia e incluso la caída al suelo debido a la falta de irrigación sanguínea del cerebro y disminución del aporte de oxígeno. También está la conmoción cerebral, esta es la pérdida de conciencia durante un corto tiempo debido a un traumatismo craneano. Sin embargo, no es posible identificar cuánto es el tiempo que va a durar esto. Somnolencia es el estado en que la persona se encuentra con tendencia al sueño. Incluso cierra los ojos, sin embargo puede responder a una orden verbal, ya sea llamándolo por su nombre. Eso se puede ver cuando una persona ha estado en trabajos extenuantes, se desvela por más de 24 horas, incluso puede estar en una situación sumamente estresante o de emotividad intensa. La obnulación es un estado en que la persona se encuentra con mucho sueño o dormida, se encuentra totalmente indiferente a lo que es su enfermedad o lo que está en su medio ambiente. Esa persona tiene problemas de orientación de tiempo, de espacio y de relación personal. También está el estupor. Esto es cuando la persona se encuentra inconsciente, sin una relación a su medio ambiente. No responde a órdenes verbales, únicamente responde a sacudidas fuertes, abriendo los ojos y regresando a una condición pasajera de obnulación.
También está el coma. Esto se reconoce cuando una persona está inconsciente, no responde a órdenes verbales, no responde a una sacudida fuerte, solo responde a estímulos dolorosos. Estas también se le puede llamar semicoma o estupor profundo. Está también de último lo que es el coma profundo. Esto también se reconoce cuando una persona está inconsciente, sin embargo no responde ni siquiera a un estímulo doloroso. Se encuentra en funciones eminentemente vegetativas, ya que solo de esa manera se puede establecer si la persona está viva. Cuando hablamos del lenguaje nos referimos a lo que comúnmente usamos las personas que pues no tenemos ninguna alteración en nuestro estado de conciencia, por lo tanto nos comunicamos por medio de gestos, del habla, de algo escrito, de ademanes. La pérdida total de esto se le denomina afasia. Si el clínico está entrevistando a un paciente y ve que no es como otras personas que se les facilita comunicarse, se le da la tarea de hacerle 6 preguntas al paciente para determinar si todo está correcto. Se le pregunta si puede escuchar, puede reconocer sonidos que son muy comunes con los ojos cerrados, si puede reconocer órdenes sencillas de las manos izquierda y derecha, si puede reconocer objetos que son comúnmente usados, ya sea la cuchara, un tenedor, monedas, llaves, cosas así. Se le pregunta si puede leer un párrafo que esté en algún trozo de periódico, si puede formular correctamente las palabras y se le pregunta si puede escribir correctamente su nombre.